Nuestra enseñanza de hoy se llama El regreso de la adoración. Es un paseo maravilloso por el libro de Esdras y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que todos podamos aprender y entender lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Bueno, más o menos la línea de tiempo es así: 2000 años antes de Cristo nace Abraham. A los 1500 años nace Moisés. A los 1000 años antes de Cristo nace David. Y a los 550 y 450 es que pasa lo que hoy les voy a enseñar de Esdras, Nehemías, Ageo, que son algunos profetas que están en la Biblia y que nos enseñan cosas maravillosas sobre la restauración, sobre la adoración, sobre el creer que lo que Dios promete lo cumple. Entonces vamos a leer el capítulo, pero no todo, ¿no? Unos pedacitos del capítulo 1 y 2 de Esdras para que podamos hablar. Dice así: Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Listo. Entonces, ahí comienza diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia. Ciro era un hombre malo, perverso, era un rey malo que tenía al pueblo de Israel cautivos. En esta época es cuando el pueblo de Israel ¿cómo se dice? Lo cautiva los babilonios y después los persas. Entonces este rey era muy malo, pero de repente dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Es decir, que Dios puede usar lo que tenga que usar. Ahora veníamos hablando en el carro de eso. Dios mueve el más malo, si Él quiere, a favor de los hijos de Él, de los que Él ama. Y en este primer mandato de Ciro empieza el primer retorno de los hijos de Israel a Jerusalén. El primer retorno. Hubo 3 retornos. El primer retorno lo inicia Ciro a través de Zorobabel. El segundo retorno lo hace a través de Esdras, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y el tercero a través de Nehemías, que es otro profeta. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿De dónde se volvió Ciro tan espiritual,
y adoptando a nuestro Dios, porque dijo ahí, entre paréntesis decía, Él es Dios. ¿Ustedes creen que, bueno, dice la escritura que Dios despertó el espíritu de él, pero para que Dios lo despierte, tuvo que haber alguien que le habló de Dios, o tuvo que haber alguien que le modeló de nuestro Dios? Y creemos que ese alguien fue Daniel. ¿Se acuerdan del profeta Daniel? Leamos Daniel 1:21. Dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Este versículo nos indica que Daniel sirvió fielmente en la corte babilónica durante todo el exilio. Entonces, este rey malo y perverso no fue usado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén. Miren Dios tan maravilloso. Y dice en el 1:7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá. Es decir, que ese Nabucodonosor, que era de Babilonia, era muy malo y se había robado todos los utensilios del templo. Y dice la escritura que esos utensilios eran de oro, de plata, de bronce, de metales preciosos, porque todo lo más costoso, más hermoso fue lo que se utilizó para construir el templo. Listo. Y lo más maravilloso de esto es que eso estaba escrito, eso estaba profetizado que iba a pasar. Lo miramos en Isaías 44, del 26 al 28. Isaías 44, del 26 al 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. 28. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Y saben cuándo dijo esto Isaías? En el año 700 antes de Cristo. Y al comienzo les dije que esto de Esdras más o menos es entre el 500 y el 450. O sea que Isaías lo profetizó 200 años antes de que pasara, con nombre propio, porque dice que dice de Ciro, es mi pastor, o sea, nombre propio, lugar 200 años antes. Esto a mí me pareció maravilloso. Que profetizara que iban a reconstruir una ciudad que ni siquiera había sido sitiada, que iba a ser liberado por un personaje que ni siquiera había nacido y con nombre propio. O sea, la Biblia es impresionante. Eso lo que me enseña es, no importa lo que Dios tenga que hacer, lo que Dios promete, lo cumple. ¿Creemos eso? Lo que Dios promete, lo cumple.
El mensaje principal de Esdras, después lo leen en casa, del capítulo 1 y 2, es que lo que Dios promete, lo cumple. Y usó a Ciro para que dijera a su pueblo y diera la orden de que fueran libres de la esclavitud. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3 de Esdras, un vistacito chiquito. Dice, Esdras 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Estaba construido el templo. Habían empezado siquiera a hacer ¿cómo se llama? Las brechas, las zanjas, sí. No habían empezado. Pero ellos comenzaron a hacer holocaustos. Ellos lo primero que hicieron fue reconstruir el altar del holocausto. Porque ante ese altar, ellos hacían tres cosas. Hacían una que se llama techuvá en hebreo, que significa arrepentimiento. Entonces hacían techuvá y hacían una ofrenda de un animal, ¿se acuerdan? Lo quemaban y subían ofrenda y hacían adoración. Ellos sabían que Dios iba a cumplir lo que prometió. Pero para poder que Dios comience a cumplir lo que Él promete, necesita de ti y de mí que restauremos la adoración. Puede que no haya templo, puede que las cosas no estén hechas, pero tú tienes en tu vida, en tu interior, un altar y tú eres el sacrificio. ¿Dónde está eso? Romanos 12:1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo soy un sacrificio vivo para Dios. Tú eres un sacrificio vivo para Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Reconstruir la adoración. Retome lo que ha dejado. Y eso también nos lo dijo el Señor el sábado. Vuelve a tu lugar secreto y ora. Y cerrada la puerta, ora. Reconstruye tu adoración. Recuerde que somos adoradores en espíritu y en verdad. Somos adoradores 24/7. Somos adoradores cuando nos bañamos, cuando desayunamos, cuando trabajamos, cuando viajamos. Todo el tiempo somos adoradores. No es que me lo quito y me lo pongo, no, soy adorador. Amén. Es aprender a hacer eso. Entonces el mensaje del capítulo 3 de Esdras es: reconstruyamos la adoración al Señor. Ellos ya tienen la primera promesa, y es que Dios cumple lo que promete. Y ya habían restaurado la adoración, comenzaron a hacer los sacrificios a Dios. Y les llegó algo que se llama la oposición. ¿A cuánto nos llega oposición a veces en la vida? A todos, ¿sí? De la nada se levantan severos castillos. Aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a tener oposición.
Y eso lo vamos a leer un poquito en Esdras 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Para uno poder entender estos libros tiene que apoyarse de la historia para poder entender un poquito. El reino de Israel se dividió en dos, no sé si lo recuerden, los del norte y los del sur. La capital de los del norte se llama Samaria y la capital de los del sur se llama Jerusalén. Entonces, si las del norte se llama Samaria, ¿cómo se llaman los de allá? Samaritanos. Y en la época de Jesús, ¿qué pasaba con los samaritanos? No se hablaban, no se querían, nunca se quisieron. Porque ellos, por decirlo así, se mezclaron, no hicieron las cosas como Dios la pidió, no eran tan santificados. Entonces eso creó una división. Esto es lo que está pasando allí. Se vinieron los del norte y dijeron: yo quiero venir a ayudar porque es que Dios también es nuestro Dios. Pero ellos dijeron: no, no queremos contaminarnos. Entonces dijeron que no. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, que eran los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces mire que ya no se vinieron con espadas, ni guerras, ni se mataron entre ellos. Dice que sobornaron, hablaron mal, enviaron una carta al rey para desacreditarlos. Entonces, este es un tipo de oposición que es como una oposición de esas donde a ti te dan en la espalda, donde a ti te juegan como a la doble, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, ellos decidieron no seguir la construcción. Y esto a veces nos pasa a nosotros. Nosotros servimos a Dios, seguimos a Dios, y ante dificultades, problemas, oposición, nos devolvemos, nos retractamos, no perseveramos. Le creemos más a esas voces que a nuestro Dios. ¿Qué pasa en Esdras 5? Aparecen estos personajes, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces llegó dos profetas, Ageo y Zacarías. Cuando estén en casa van a leer Ageo,
Es hermoso ese libro y solo son 2 capítulos. Y les dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes no van a reedificar el templo? Y empezó a hacerles una exhortación y vamos a leerlo en Ageo 1. Y creo y sé que es Dios hablándonos hoy a nosotros. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros, tiempo para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto nos dice hoy el Señor. Meditemos hoy sobre nuestros caminos. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? ¿Coméis y no os saciáis? ¿Bebéis y no quedáis satisfechos? ¿Os vestís y no os calentáis? ¿Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto? ¿A quién de nosotros nos pasa eso? Nos ha pasado eso. Usted recibe hoy su jornal, su salario, su quincena, y mañana junte moneditas para comprar la leche porque todo se fue. O compra ropa y no encuentra qué ponerse. O come y quiere comer más y no queda saciado. Es que yo quiero algo, pero no sé qué es. Así ha dicho el Señor. Meditemos sobre nuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿A dónde tienes que subir? ¿Qué tienes que traer? ¿Cuál es tu madera que tienes que traer para reedificar la casa? ¿Buscáis mucho y halláis poco? ¿Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos y sobre vosotros la lluvia, y la lluvia detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de las manos. Cuando tus puertas se cierran, cuando tú no ves salida, cuando todo parece gris, ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo estás con Él? ¿Le hablas? ¿Lo buscas? ¿Le agradeces? Si no lo haces, no es que Él no te quiera bendecir ni me quiera bendecir, no. Él está para bendecirnos, pero Él quiere que nosotros
construyamos adoración para Él. Él es la prioridad. Él es un Dios celoso que está por encima de lo que tenemos. Si tú no lo pones en ese lugar, es muy difícil que recibamos la bendición. O vamos a estar en cíclicos, ciclos, escasez, ruina. Entonces la orden hoy es reconstruir la adoración. Amén. No podemos pensar solo en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Tenemos que pensar en Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿En qué le puedo ser útil? Amén. Y el Ageo termina su segundo capítulo diciendo, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque los viejitos que estaban allá, que conocieron el templo de Salomón, decían, no, este templo no se parece ni 5 al que teníamos. Entonces el Señor le promete que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si nosotros nos comprometemos a buscarlo a Él en adoración, nuestra gloria será mejor que la primera. Que esos tiempos que anhelamos cuando todo iba bien, va a ser mejor. Amén. Y con estas profecías decidieron meterse y reconstruir el templo. Y en esa reconstrucción vino más oposición. Sin embargo, ellos tuvieron astucia, inteligencia y tenían una decisión firme de que iba porque iba. Y Esdras se acordó del edicto que dijo Ciro en el capítulo 1 y se los mostró. Y el rey Darío ya en ese entonces no tuvo más remedio sino decir, se construye el templo. Y el templo se hizo. Amén. Hay guerras espirituales en contra de nosotros todo el tiempo. Hay estrategias humanas, hay personas o funcionarios que nos van a atacar, pero también hay funcionarios y personas en altos puestos que nos van a ayudar. ¿Lo creemos? Yo lo creo. Y dice el versículo 6, el capítulo 6, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Cuando restablecemos la adoración y nos aferramos a las promesas de Dios, y cuando encontramos las personas claves que nos van a ayudar, Dios quitará toda oposición de nosotros. Mire, vienen elecciones muy pronto. Que conscientemente y con la ayuda de Dios votemos bien. Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de esas personas que están en esos puestos influyentes. Amén. Lo que Dios promete, lo cumple. Si no lo ha cumplido, no es por Dios, es por nosotros. Si restauramos la adoración, la oposición se tiene que ir de nosotros. Podemos tener todo en contra, pero tenemos a Dios a nuestro favor. Hay momentos donde la voluntad de Dios es que guerriemos, oremos, ayunemos, levantemos un altar, guerreamos. Pero hay momentos donde lo que Dios necesita es que nos movamos con esas personas influyentes. Es que busquemos ayuda
a esas personas. Esdras lo hizo porque Esdras era un escriba que estuvo al lado del rey. Y él fue el que encontró el edicto que estaba por allá guardado, que lo había dictado Ciro. Él fue el que lo encontró. Y con ese edicto fue y le dijo al rey, mire, no hay nada que hacer, nosotros ya tenemos el permiso. Sí, hay trabas a veces que nos ponen las autoridades cuando vamos a construir, cuando vamos a sacar una licencia, ¿sí? Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado y conocemos personas temerosas de Dios en puestos influyentes, Dios nos va a ayudar. Amén. Entonces es orando, guerreando, pero también moviéndonos en este mundo. Amén. Aunque haya un Zorobabel, que aunque sea un príncipe, enfrenta las dificultades y hace lo que Dios le encargó. Que haya un Esdras que busca la ley y sepa cómo se hacen ese tipo de leyes y mueva sus influencias. Este fue el primer regreso del pueblo de Israel. Y dicen los expertos que representa los momentos cercanos al rapto de la iglesia. En estos momentos la guerra no es matando gente, sino una guerra espiritual, como les decía ahorita, que nos exige ser sabios y que las personas correctas estén en los lugares correctos. Pensemos en alguna promesa que Dios no nos haya cumplido todavía. Promesas de sanidad. ¿Tus hijos todavía son descarriados? Pues Dios cumplirá la promesa de traer a nuestros hijos a esta Jerusalén celestial que es la iglesia. Dios lo va a cumplir, yo lo creo y lo decreto todos los días y cubro a mis hijos con tu sangre, Señor, y cubro a los hijos de todos los que estemos aquí, Señor, y declaramos que ellos harán parte de esta iglesia, Señor, que te conocerán, que serán hijos tuyos, Padre eterno. ¿Qué promesa aún Dios no nos ha cumplido? Recuerde que Dios lo que promete, lo cumple. Tenemos dificultades en casa, tenemos finanzas locas. Esas promesas de Dios están disponibles y podemos pedirle al Señor que las desate. ¿Quieren orar conmigo para que desatemos esas promesas que están pendientes? Pongámonos sobre los pies. Señor, tú dices que en tu presencia habrá delicias para siempre. Queremos hoy hacer Techubá, Padre. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Perdónanos, Dios, si nos hemos alejado de ti. Si te ponemos en segundo lugar, en tercer, cuarto lugar a veces, perdónanos, Dios. Hoy declaramos con mis hermanos que desatamos las promesas que tú nos has hecho y nos comprometemos contigo a restaurar nuestra adoración, Padre, a que tú seas el centro de nuestra vida, nuestro mayor deleite, Padre, nuestro mayor gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra esperanza eres tú, Dios. Y hoy decretamos, Padre, y le ordenamos a las tinieblas que sueltan la bendición en el nombre de Jesús. Si el enemigo tiene trabas, las suelta, se desenreda la promesa y llega a nosotros en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que Daniel, desde el mismo momento en que pidió, el enemigo se opuso
y tardó 21 días en llegar. Pues hoy ordenamos, Dios, que el enemigo suelta, retrocede, no nos puede tocar, no puede tocar nuestra bendición, y la bendición llega en el nombre de Jesús. Nuestros hijos enredados por el mal son desatados en el nombre poderoso de Jesucristo. Influencias demoníacas sobre sus vidas los sueltan en el nombre de Jesús. Ideas raras, Señor, lo que se está moviendo en redes hoy, lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Que no tienen identidad, que no saben ni qué son, si son hombres o mujeres, pierden su identidad, Señor. Hoy decretamos que vuelven a la esencia, Dios, que lo que ellos son, ellos lo van a aceptar en el nombre de Jesús, Padre bueno. Declaramos, Señor, que toda influencia que nos roba las finanzas se va. Lo que se va en saco roto lo cancelamos en el nombre de Jesús. Decretamos, Dios, que nuestros ahorros crecen, que nuestras finanzas prosperan, Dios, porque obedeceremos tu palabra, Padre, porque tú lo harás, porque tú lo que prometes, Señor, lo cumples, y nosotros hoy te damos gracias, Señor, porque empezaremos a desatar promesas, Padre. Vienen promesas de sanidad, promesas de prosperidad en nuestras vidas, Señor, porque tú lo has decretado, Padre. Nosotros lo decretamos y te damos gracias, Señor, porque daremos testimonio de lo que tú vas a empezar a hacer con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por acordarnos que tenemos que restaurar nuestra comunión contigo, una comunión sincera, una comunión genuina, una adoración sincera contigo, Padre Celestial. Nosotros te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.